Así que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta tarde. Amén. ¿Están alegres? Amén. Gloria a Dios por eso. Vamos entonces al capítulo 12 del libro de Romanos y estudiaremos del versículo 1 al 3. ¿Lo tienen? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a leer el 4 y el 5, por si acaso podemos llegar hasta ahí. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Oramos. Padre, gracias por tu palabra que hemos leído en esta tarde. Bendiga, Señor, a cada hermano y a cada hermana presente. Bendiga mi vida por misericordia. Bendiga, Señor, hoy su palabra que ella bendita. E ilumínanos con tu Espíritu Santo para que estudiemos hoy tu palabra y podamos, Señor, aprender de ella y ponerla a prueba. A cualquier persona y en cualquier tiempo que escuche esta palabra, bendiga, así como a nuestras familias, también a su familia. Ilumínanos, Señor, por tu Espíritu Santo y danos poder sobre toda fuerza del mal y del enemigo. Echamos fuera, en el nombre de Jesús, a toda fuerza maligna. Nos declaramos libres por el poder de la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. La carta a los romanos se divide en tres grandes partes. ¿Cuáles son? Del capítulo 1 al capítulo 8 estudiamos sobre la doctrina cristiana. Y del capítulo 9 al capítulo 11 estudiamos cómo concede y ejecuta sus propósitos para con los seres humanos, especialmente para con ustedes y para conmigo que somos su pueblo, ¿verdad? Y ahora nos corresponde pues la última división, la última sección o el último gran tema, como usted le quiera llamar, que es sobre las obligaciones. En el capítulo 12 hay terminología que pudiera dar lugar a tergiversación debido a que en el capítulo 6, por ejemplo, hablamos sobre la santificación, ¿verdad? Pero cuando se habla del tema de la santificación y luego hablamos de las obligaciones, pareciera que hay mucha similitud o que hay repetición. Pero no es así. Hay muchas diferencias, porque aquí de lo que vamos a hablar es de la aplicación práctica de los argumentos teológicos que hemos venido estudiando o de lo que hemos venido hablando. Es decir, hoy ya no vamos a hablar de argumentación teológica, sino de lo que vamos a hablar es de la vida cotidiana del cristiano o del evangelio en la vida diaria del cristiano. Hay algunas diferencias entre la santificación y las obligaciones del cristiano, y quiero, antes de comenzar verso por verso, hacerlas notorias para que usted tenga más claro lo que vamos a estudiar en este capítulo 12, que son 21 versículos, ¿verdad? Pero que hoy solo vamos a introducirnos al capítulo. En la santificación tratamos el carácter cristiano, pero aquí vamos a ver sobre la conducta del cristiano.
En la santificación estábamos considerando a profundidad al hombre interior, pero en el tema de las obligaciones debemos considerar al hombre exterior. Anteriormente en la santificación nosotros vimos sobre quién es el creyente, quién es el evangélico. Ahora veremos entonces lo que hace el creyente. Por eso le hablo de conducta, le hablo de testimonio. Porque la manifestación de la forma de vida del cristiano debe mostrar evidencias con hechos indubitables. En otras palabras, la justificación por fe se complementa con la actividad cotidiana de usted, con esa forma de vida, con ese testimonio, porque no es lo mismo decir soy cristiano a parecer ser cristiano. Si ustedes se recuerdan, Pedro le hizo una promesa a Jesús y le dijo que si era posible él daría su vida por el maestro, ¿verdad? Hasta ahí él tenía una buena actitud, pero resulta de que cuando llegan y aprenden a Jesús, entonces él trata de seguirlo, pero se quedó ahí calentándose con los alguaciles en un fuego que habían pues encendido, una fogata que habían encendido en la madrugada, y alguien se le acerca y lo identifica y él negó. Luego a otra persona le vuelve a identificar y él lo vuelve a negar, pero después le dicen verdaderamente tú eres uno de ellos, tu forma de hablar te delata. Entonces, hermana y hermano, usted tiene evidencia de que ha habido un cambio en usted. Aparte de eso, la conducta del creyente debe ser expresada por la forma en que se comporta con las personas con las que tiene contacto. Hace unos 3 días fui a sembrar con mi hermano Lívido y él me decía, mira, el hermano fulano de tal, ¿lo conoces? Sí, lo conozco. Me dice, yo pienso que corre peligro. ¿Y por qué? Le digo yo, porque cuando se junta con sus amigos o cuando va en el bus, cuando está con otras personas que no son cristianas, bromea como si no fuera cristiano. O sea, no se nota la diferencia entre él y los demás. Entonces allí es donde nosotros debemos precisamente manifestar una conducta diferente. Por eso es que estamos hablando de las obligaciones del cristiano. Aleluya. Fíjense que aún en nuestro tiempo, y toda la vida ha sido así, hay muchos cristianos que tratan de imponerse a sí mismos reglas de conducta y dan mucha importancia a esas reglas de conducta que se han fijado, a las restricciones y a las prohibiciones de que no debo hacer esto, no debo hacer aquello, no puedo hacer lo otro. Como cuando yo comencé, que en una ocasión les comento o les comenté que decía, ¿cómo hago para que no se me olvide que soy cristiano? ¿Acaso me tengo que tatuar aquí en la mano soy cristiano? Pero no se puede uno tatuar, es prohibido en la Biblia. ¿O será que traigo fuego y me hago una quemada para recordar que el fuego es tremendo, es terrible y que no debo pecar? Así sucesivamente. Muchos cristianos están en esa misma condición, que se ocupan en lo que no deben hacer y se olvidan de lo que deben hacer. Es más fácil pensar en lo que puedo hacer, en lo que puedo lograr, que en lo que no puedo hacer. Por ejemplo, una persona viciosa debe enfocarse en que puede, con la ayuda del Señor, dejar el vicio, pero no enfocarse en que no debo consumir determinada sustancia. Es mejor tener una mente positiva en que yo puedo, con la ayuda de mi Señor,
del que me ha redimido. ¿Por qué razón es necesario hacer esto? ¿Es malo ponerse restricciones, valga la redundancia, de lo malo que no debo hacer? Pues hasta cierto punto no. El problema es que estas restricciones a las que el hombre y la mujer intenta someter su vieja naturaleza, dejan de un lado al Espíritu Santo, que es su ayudador, que es el controlador, que es el guiador, que es el que nos ilumina, que es el que nos ayuda, que nos redarguye al momento que uno quiere hacer algo malo. El Espíritu de Dios está ahí para decirte: stop, alto, esto no lo debes hacer. Amén. Nadie cae en pecado sin que el Espíritu Santo no le dé un mensaje de restricción y decirle: no lo hagas. Aleluya. ¿Por qué razón? ¿Por qué hablo así con tanta seguridad? Es sencillo. Recuerde que el Espíritu Santo que habita en el creyente por medio de su energía, por medio de su poder, de su inspiración, por ese empoderamiento que le da al cristiano, pues sencillamente ilumina la palabra de Dios y le proporciona como si fuera guía. Es su guiador, es el maestro, para que sepa a dónde debe conducirse o por dónde debe conducirse en el caminar cristiano. Recuérdese que cada vez que vamos a predicar o cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos: Espíritu Santo, ilumíname para entender. ¿Por qué razón? Porque aquí hay misterios, aquí hay palabra que uno no lograría entender si no fuese iluminado por el Espíritu Santo. Amén. En el caminar cristiano necesitamos al Espíritu Santo siempre con nosotros. Alguien dijo: en el camino del cristianismo, el Espíritu identifica los lugares por donde el cristiano puede transitar. En qué momento debe alimentarse, pero no obliga a hacerlo. Y luego dice este escritor: si hubiesen desvíos, estos están bien marcados. Esta persona que dijo esto es la misma que escribió acerca de los obstáculos al infierno. Por eso siempre habla e ilustra con hechos cotidianos, tanto el camino del Señor, el camino a la salvación, como el camino al infierno. Y dice que si hubiesen desvíos o veredas, hay una señalización, están bien marcados, y así como las salidas, las zonas de descanso, las áreas de servicio, y hay advertencias para que pueda ser identificado el lugar peligroso, el lugar donde se debe tener precaución. Por una parte tiene algunos críticos que dicen: ¿cómo es posible que este escritor o un escritor de alta gama o de la talla de él pues esté hablando de desvíos de los caminos del Señor? Es que Jesús también lo hizo. Ustedes se recuerdan que Jesús dijo: necesario es que hayan tropiezos, ¿verdad? Está hablando de desvíos, pero hay de aquel de por quien venga el tropiezo, el causante. Inclusive también Jesús Adrián Romero escribió y cantó una alabanza que como me llega al corazón. Y él dice: si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar. ¿Ustedes la han escuchado? Amén. Esa alabanza pues definitivamente me llega, porque no hay casi algún cristiano que alguna vez no se ha desviado, pero el regresar es de valientes. Más seguro que aquí la mayoría pues estamos aquí porque reconciliamos.
Y en ese momento que usted hizo su reconcilio con el Señor, es que regresó. Oiga, hermana y hermano, el regreso es tan alegre porque usted andaba como el hijo pródigo, queriendo comer algarrobas, ¿verdad? Algarroba es como frijol, como pirinchín. Usted andaba por allá queriendo comer furuna, teniendo frijol blanco en la casa, ¿verdad? Aleluya. Entonces, hermana y hermano, los caminos del Señor son misteriosos, pero son especiales. Y nosotros debemos apegarnos a esas obligaciones. Amén. Bueno, ya bastante la introducción que hemos hecho, ¿verdad? ¿Quieren ir a estudiar el primer versículo? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otra versión se lee de la siguiente manera: que os presentéis a vosotros mismos como ofrenda viva, consagrada a Dios y agradable. Este es el verdadero culto que debéis ofrecer. Vayamos a la primera palabra. Así que, ¿por qué escribió Pablo? ¿Por qué dijo Pablo esto? Así que une todo lo dicho, lo argumentado anteriormente con lo que prosigue. Os ruego, aquí nos damos cuenta que está usando un lenguaje de la gracia y no de la ley. Recuérdense que en la ley se imponía, pero en la gracia se sugiere. En otras palabras, Moisés obligaba, ordenaba, pero Pablo exhortaba. La pregunta que surge es: ¿Pablo como apóstol del Señor podría haber dado alguna orden? ¿Debió haber dado alguna orden? Pues a Filemón le dijo que él podía ordenar algo. Sin embargo, no encontramos un pasaje donde lo haya hecho. Vamos a lo siguiente: por las misericordias de Dios. A mí me llama la atención ese lenguaje plural que usa Pablo, y al investigarlo, pues el plural era una forma hebrea que hacía destacar la abundancia de. Por lo tanto, Pablo está destacando la abundancia de la misericordia de Dios. Es decir, Dios no tiene límite en su misericordia. Lo cierto es, hermana y hermano, que ha tenido misericordia en todo el tiempo de la humanidad, desde Adán hasta nosotros, y la seguirá teniendo hasta el último ser que exista sobre la tierra. ¿Sabe dónde ya no hay misericordia? Pues en el infierno o en el lago de fuego. Ahí se acabó la misericordia. Entonces, por eso él está destacando la abundancia de la misericordia de Dios, y por eso usa el plural y dice: por las misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene abundancia de misericordia. Dios es rico en misericordia. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que Dios es compasivo, que Dios tiene piedad, que Dios tiene ternura para todos. Por eso se dice: Dios es amor. Sin embargo, como soberano, como todopoderoso que es, también lo es fuego consumidor. Pero ¿qué es lo que pide por la misericordia de Dios? Que os presentéis en sacrificio vivo, o que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esta palabra fue utilizada en el capítulo 6 dentro del tema de la santificación, y se utilizó para describir o para referirse a la manera en que el carácter cristiano se rendía al Señor, o se debe rendir al Señor. No se debe confundir el temperamento con el carácter. El carácter de la persona
debe dominar, o voy a corregir, domina el temperamento de las personas. La persona que es de carácter fuerte domina al temperamento y es una persona apacible. Las personas que son de carácter débil explotan fácilmente. Muy bien. Sin embargo, cuando venimos a los pies de Cristo, el carácter cristiano se rinde al Señor. Entonces, aquí en las obligaciones del cristiano, vemos nosotros cómo se conduce el cristiano en su conducta y cómo se debe consagrar. Vuestros cuerpos se refiere a la personalidad total del cristiano. El cuerpo es el instrumento mediante el cual nosotros expresamos lo que somos. Es ahí donde usted conoce a la persona en su forma de hablar, en su forma de vestirse, en su forma de conducirse. Porque cuando habla de nuestros cuerpos se refiere a la personalidad total, está incluyendo alma, cuerpo y espíritu. De hecho, por eso la palabra nos manda a estar en santidad en alma, cuerpo y espíritu, porque incluye la mente, nuestros afectos, la voluntad, y de hecho estos elementos con el Espíritu Santo pueden utilizar nuestro cuerpo para hacer lo que es correcto. El Espíritu de Dios siempre quiere que hagamos lo que es correcto. Entonces, cuando dice que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, se está refiriendo a una entrega. Habló de dar honra a Dios con nuestro cuerpo. De hecho, el salmista lo dijo en el Salmo 116, en el versículo 17, dice: te ofreceré sacrificio de alabanza. O sea, sacrificio vivo está refiriéndose a darle gloria genuina a Dios. 1 Corintios 6:20 así lo especifica: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, porque habéis sido comprados por precio. Hay razones para dar gloria al Señor y de hacerlo como un sacrificio vivo de alabanza. En otras palabras, como por un acto de voluntad colocamos nuestra personalidad total a disposición de Dios, y dice: este es el verdadero servicio, este es el verdadero culto, este es el culto racional, ¿verdad?, agradable a Dios. ¿Cómo confirmamos que a esto se refiere? Amós 4:5 lo dice, Jeremías 17:26 y Hebreos 13:15. ¿Vamos bien? Lo repito esto con otras palabras. ¿Comprenden lo que es presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo? Porque ya Dios no acepta sacrificios muertos. De hecho, nunca ha aceptado sacrificio de personas. Pero las ofrendas quemadas, las ofrendas digamos, de los corderos, esos holocaustos ya no. Eso era en el tiempo de la ley. Hoy usted viene a ofrecer su corazón al Señor. Usted se ofrece para lo que el Señor quiera hacer de usted. Usted debe ofrecer entonces alabanza pura y genuina a Dios. Amén. ¿Es así? Vamos al 2 entonces. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, usted puede comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la voluntad agradable, la voluntad perfecta. Sí, hay una traducción que puede dejarnos más claro este concepto o esta conceptualización.
Y dice, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente o de tu tiempo. Contrario sensu, cambiad vuestra manera de pensar, para que así cambie vuestra manera de vivir. Y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, en otras palabras, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces Pablo está recomendando a los cristianos que no adaptemos nuestra vida o nuestra forma de ser o nuestra conducta a la vida o al modo de vida o a la conducta de todos los que nos rodean. En otras palabras, no debemos endoculturizarnos, pero el guatemalteco tiende a ser así. Le digo esto porque un amigo mío, bueno, todos lo conocen, Añeñe, se fue para los Estados Unidos y ahí por los cerrones lo agarraron, o creo que por el río La Calera, y lo trajeron de regreso. Y cuando vino nos saludaba, ¿cómo estás? Oh. Las personas se van de acá y hablan como nosotros, y unos 2 meses después le llaman a uno de los Estados Unidos y dicen, pues yo ya me cambié de Texas y ahora me encuentro en Miami. Y digo yo, ¿y a qué horas me dice? Y también me tienen en el manicomio. Pues uno espera hablar agradablemente con esas personas y ahora hablan diferente porque son endoculturizadas rápidamente. Pero Pablo dice que nosotros no debemos pues adaptar nuestra conducta, nuestro modo de vida a las personas que nos rodean, ¿verdad? Ni siquiera a los demás cristianos, porque hay cristianos que nos enseñan lo malo, hay cristianos que te desvían. Tú tienes que saber con quién andas, porque hay un refrán muy bien dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que las personas que nos rodean nos van a endoculturizar? ¿Qué nos está diciendo en otras palabras? Que seamos normales, que seamos naturales, que no actuemos, ¿verdad? Hermano, pero nosotros debemos ser sobrenaturales para adorar a Dios. Sí, pero eso es otro asunto. Si el poder de Dios viene sobre su vida, claro que usted va a adorar a Dios y va a sentir ese poder sobrenatural. Se puede decir que en un momento determinado usted es sobrenatural. Por otro lado, podemos decir también que como usted, la vieja naturaleza ya ha sido aplacada, entonces usted vive una nueva naturaleza. Se puede decir que es sobrenatural. Entonces podemos decir, seamos normales, naturales y sobrenaturales en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Sí. Hermana y hermano, aquí lo hemos dicho una y otra vez, y hasta mi hermana Brenda en una ocasión lo dijo, ¿verdad? Ser actor no cuesta. Es fácil ser autor y desempeñar un papel determinado, pero eso sería actuar con hipocresía, mayormente aquí. Es mejor, si usted va a orar, ore normal, y si en verdad el toque del Espíritu de Dios llegó y le da deseo de llorar, llore. Si quiere gritar, grite. Si quiere danzar, dance. Pero no imite lo que usted ve en otra persona. Amén. ¿Verdad? Porque eso es ser hipócrita, porque hipócrites es la palabra griega que se traduce para hipocresía y también para replicar. Entonces nosotros no podemos ser como un loro que tiene el vecino que repite todo lo que escucha. Shake Parks dijo que el mundo era como un escenario y que cada persona debería desempeñar el papel que le corresponde, pero eso no es para el cristiano. Nosotros no venimos aquí a actuar, no venimos aquí a simular. Nosotros aquí somos en Cristo Jesús nueva criatura, ¿verdad? Nosotros debemos actuar genuinamente. Yo soy aquí como soy en mi casa, y regaño aquí como regaño en mi casa, y le digo la verdad a usted aquí como se la digo al mundo allá afuera, y así sucesivamente. Yo no actúo
yo soy normal, como usted me conoce aquí, eso soy. No ando actuando. Así que, hermana y hermano, por eso es que muchas veces le cuesta a uno, pues de alguna manera, proyectar una imagen que la gente espera de uno. Pero Jesús nunca anduvo actuando. Jesús era natural, aunque también era sobrenatural, ¿verdad? Pero Jesús era realista y así debemos ser nosotros, ¿verdad, hermanos y hermanas? ¿Y por qué nosotros somos genuinos, somos originales? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros está obrando, ¿verdad? Y ha transformado nuestra vida y va renovándonos, pues aún hasta de nuestro entendimiento. Hay una transformación de nuestra mente. ¿Será, hermanos? Si la Biblia lo dice una y otra vez, y en Tito 3:5 lo podemos comprobar ahora. Oiga lo que dice: refiriéndose a Jesucristo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En otras palabras, permitiendo al Espíritu Santo renovar la mente del creyente, podrá así, de esta manera, entonces probar la voluntad de Dios y comprobar que es buena. Eso dijimos al principio. Oiga, que puedo probar y puedo comprobar la voluntad de Dios. Sí, pero es cuando vuestro entendimiento ha sido renovado, ¿verdad? Por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu. Así podemos comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Qué debemos hacer para esto? Ser rendidos a Él. Pero ¿hay algo que debemos hacer nosotros? Sí, usted toma la decisión. Por eso a Jeremías le fue dicho: si te convirtieres, yo te restauraré. Conversión es cambio de camino, es toma de decisión, y se renueva lo que está deteriorado. El pecado nos ha deteriorado a nosotros hasta que venimos a los pies de Cristo y hay una renovación. Así que rendirnos a la voluntad de Dios, ¿verdad?, implica que la vida del creyente se hace buena y se ajusta exactamente a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se ajusta a la voluntad del creyente, pero solo cuando nos rendimos al Señor. Así es como la voluntad de Dios, ¿verdad?, para la vida del creyente se hace buena. Porque el Señor no anda buscando a alguien que se acerque. Hace la invitación y dice: acérquense a Jehová y Jehová se acercará a vosotros. Tiene que haber una toma de decisión. Tiene usted que venir al Señor, rendirse al Señor. Primero dice es buena, luego agradable, finalmente dice que es perfecta. ¿En qué sentido? En el sentido de que la voluntad del creyente y la voluntad de Dios están ahora compaginadas, están ahora de acuerdo, están ahora pues en el mismo sentido. A eso se le llama el camino del gozo, el camino de la felicidad, es el camino a la vida de plenitud en Cristo Jesús. Es el camino a la felicidad, no es una película que andan proyectando por ahí, ¿verdad usted? Entonces las personas muchas veces vienen pidiendo la bendición de Dios. Señor, bendice mi vida, bendice a mis hijos, bendice a mis hijas, a mi esposo, a mi esposo, a mi esposa, a mi novio, y tienen esposo y hasta tienen novio y novia, dice, y piden bendición también y piden para todos bendición y bendición, pero en realidad no han hallado el camino. Porque el camino para recibir la bendición de Dios
es que debemos ser creyentes normales de acuerdo a las especificaciones o los estándares de la palabra infalible de fe. No es que solo pido y ya. No, hombre, dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Y dice, cuando ame mi palabra, cuando guarde mis preceptos, cuando observe mis mandamientos, puedes pedir lo que quieras. Eso dice el libro de los Evangelios. Entonces, a veces nosotros lo hacemos mal. Por esto es que dice Santiago, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pides mal. Entonces, es como que usted pida, digamos, un pastel en una ferretería. ¿Cómo le van a enviar un pastel? Le van a mandar su manojo de hierro, su bolsa de clavos, ¿verdad ustedes? Entonces, hay que ir por el camino normal, por el camino correcto. Bueno, el 3 se refiere a los dones del Espíritu Santo. Digo pues por la gracia que me es dada, a la cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay un gran número de creyentes, hermana y hermano, que por sus ambiciones pues quieren ocupar una posición superior o importante, y se andan haciendo llamar apóstoles, profetas y así sucesivamente. Usted lo va a ver en los canales de televisión cristiano, ¿verdad? Que se hacen llamar lo que no son, y esto es porque tienen un concepto de sí mismos más alto del que debieran tener. Y si el individuo es nombrado apóstol, por ejemplo, y llega la esposa, y se lo puede decir un colombiano, el llamado apóstol, ahí está. Y luego traen a la esposa, una señora hasta con el cabello recortado así, con mechoncitos y anaranjado, y dicen, aquí viene la profeta. Como no hallaron qué título ponerle, le dieron el título de profeta a la señora. ¿Por qué tienen un concepto más alto del que deben de tener? Entonces, ¿qué se debe hacer? Actuar con cordura, dice aquí la palabra, ¿verdad? Debe actuar con moderación. Claro que siempre va a existir ese peligro de que el creyente sobreestime su capacidad, su carácter, sus dones, porque sí hemos visto eso en las personas, que no se les puede asignar una tarea determinada porque aún así cambian. Pero la Biblia aquí dice que debemos hacer una evaluación correcta de nosotros mismos, y también cuando participamos de la mesa del Señor dice que debemos autoevaluarnos, nuestra conducta, nuestros hechos, nuestra relación con Dios, y aún pues debemos hacer una evaluación correcta con respecto a nosotros y con los demás cristianos, para no tener un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener. Necesitamos reconocer nuestras limitaciones y ofrecernos ante el Señor tal como somos, ¿verdad? Para no caer en errores, porque a veces nos queda muy grande la medida que pedimos, ¿verdad? Como dijera alguien del tacuche, ¿verdad? Así que uno se siente satisfecho cuando hace lo que debe hacer, y cuando Dios quiere que hagamos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Vamos a ver el 4 y el 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Aquí solo vamos a hacer referencia a que esta es la primera vez que Pablo introduce este tema, presentar a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y vimos que posteriormente es el gran tema que se presenta en las cartas a los Efesios, a los Colosenses, a los Corintios, y por supuesto en esta carta, ¿verdad?
la iglesia como el cuerpo de Cristo y que debe funcionar como un solo cuerpo, debe funcionar como un ser vivo, ¿verdad? Y por eso es que usted habla a veces acerca de iglesias que están muertas, o por ejemplo en el libro de Apocalipsis, cuando se habla pues del mensaje a las 7 iglesias, encontramos una iglesia que está muerta, ¿verdad? Tenía apariencia de estar viva, pero estaba muerta. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, se habla de muchos miembros, significa que los creyentes que forman parte de este cuerpo no tienen los mismos dones ni las mismas capacidades, porque los miembros del cuerpo no tienen la misma función. Entonces, ¿qué encontramos aquí para nosotros haciendo una aplicación a la palabra? Que nosotros los cristianos, los que ya fueron antes de nosotros, los que somos ahora y los que están por venir, después de recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo puede inspirarnos, guiarnos y puede fortalecernos e impulsarnos con su poder. ¿Para qué? Para hacer cambios radicales en nuestra vida. ¿Para qué? Sencillamente para que vivamos una vida cristiana a toda plenitud. ¿A qué plenitud? A la plenitud de Cristo. Entonces, como este pasaje ya fue tratado en un tema anterior, el cuerpo de Cristo, ese lo vimos en una enseñanza específica. Entonces vamos a hacer una conclusión aquí y podemos decir que cada persona en Cristo es especial tesoro para el Señor, es única y Dios le da dones únicos, ¿verdad? Porque Dios ha creado en cada cristiano un gran potencial. Quizá afuera éramos personas débiles, éramos incompetentes, pero ahora en Cristo hemos experimentado la grandeza de su poder. Hemos visto su gloria, hemos sentido su gloria y su poder, hemos vivido su gloria. ¿Y por qué? ¿Por qué es que antes éramos tal vez lo peor y ahora tenemos vida plena en Cristo? Sencillo, porque la promesa del Señor en Juan 10:10 es: yo he venido para que tengan vida. ¿Vida bios? No, vida soy. Vida en Dios. Vida en abundancia. ¿Usted vive esa vida, hermana y hermano? No me convence. ¿Ustedes están viviendo vida y vida en abundancia en Cristo Jesús? Amén. Por compromiso. He llegado al final de la enseñanza del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta.